Las voces que obligaban al monstruo de los Cañaduzales a hacer atrocidades. De lo que yo leí en el libro y todo eso, que a mí me pedía víctimas, entonces ahí donde yo sentía la voz que me decía, víctimas, deme víctimas, deme víctimas. Entonces, cuando yo llamaba hacia, ya le llamaba, que cogía a la víctima y la mataba, entonces yo ya quedaba tranquilo. El 17 de octubre de 2024, Manuel Octavio Bermúdez, conocido como el monstruo de los Cañaduzales, perdió la vida en una emboscada en Cauca. Este evento puso fin a una historia de violencia que había dejado profundas cicatrices en Colombia durante décadas. Sin embargo, aunque su muerte cerró un ciclo criminal, el impacto de los actos continúa presente. Bermúdez es recordado junto a figuras como Luis Alfredo Garavito por la brutalidad con la que marcaron la historia criminal del país, dejando preguntas sobre el origen del mal y el papel de la sociedad en estos casos. Le dije también, le hice quitar la ropa y todo eso. A él, lo maté, yo ahí lo he tirado. Manuel Octavio Bermúdez nació en 1961 en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, en un entorno de abandono y abuso. Tras quedar huérfano a temprana edad, fue criado por una mujer que lo maltrataba físicamente y, en un arranque de ira, lo arrojó desde un balcón, provocándole una cojera permanente. La violencia y el rechazo fueron parte constante de la infancia, moldeando su carácter y sembrando en él un profundo resentimiento hacia la vida y las personas a su alrededor. Sin una figura que le brindara apoyo emocional, Bermúdez se convirtió en un joven introvertido y lleno de rencor. Durante su adolescencia, su orientación sexual lo convirtió en un blanco frecuente de las burlas en su entorno. En lugar de encontrar refugio, las críticas y la discriminación aumentaron su aislamiento y reforzaron su resentimiento. Fue a los 19 años, tras una decepción amorosa, cuando ese rencor se transformó en algo más oscuro. Desde ese momento, Bermúdez empezó a mostrar comportamientos perturbadores que más tarde lo llevarían a cometer los actos por los que sería tristemente célebre. Yo me encontraba algún niño, yo lo chalaba a él ya, y yo no escogía color, no escogía grande, sino que sigamos por ahí un pleito por ahí de 10, de 11 años, más o menos de 10, de 11, de 12, de 13 años. Uno de los rasgos más inquietantes de Bermúdez era su capacidad para aparentar ser una persona inofensiva. Su discapacidad física, combinada con su actitud reservada, le permitía ganarse la confianza de quienes menos sospechaban de él. ¿Qué ganaste 10.000 pesos? Sí, que digo, para que me ayude a coger una espiga de caña. ¿Qué tal cosa? Entonces me decía, bueno, vamos. Entonces yo ya en el camino yo les iba conversando a ellos. Niño, lo que pasa es que tenemos que untar una pomada para que la pelusa no nos pique. Esta imagen era el disfraz perfecto para acercarse a los niños y adolescentes, los más vulnerables a su manipulación. Entre los vastos cañaduzales del Valle del Cauca, que alguna vez simbolizaban prosperidad, Bermúdez encontró el escenario ideal para desplegar su crueldad sin ser detectado. Los cañaduzales de Palmira, Tuluá y Buga se convirtieron en territorios donde aprovechaba la confianza de sus víctimas, llevándolas a un destino fatal. Lo que antes eran campos productivos se transformaron en espacios de miedo, donde las familias advertían a sus hijos sobre el peligro de aventurarse en solos. Después de cada crimen, Bermúdez se deshacía de los cuerpos en los cañaduzales, confiando en que la inmensidad del pasaje ocultaría sus fechorías. Pero lo más perturbador era su frialdad. No solo cometía los crímenes, sino que regresaba al lugar para asegurarse de que los restos no hubiesen sido encontrados. Esta conducta reflejaba una necesidad de control y un deseo de mantener el poder sobre sus acciones. Tenemos que vestir, nos untamos la pomada y nos volvemos a vestir, nos ponemos a coger las espigas. Los niños, pues ellos ves que se dejaban sin malicia, sin nada. Bueno, yo llegaba y ya es que yo no llegaba y ya abusaba era de ellos. La similitud entre Bermúdez y Garavito es evidente. Ambos fueron moldeados por infancias traumáticas. Eligieron a niños como sus principales víctimas y ocultaron durante años su verdadera naturaleza bajo una apariencia normal. Sin embargo, mientras que Garavito colaboró con las autoridades tras su captura, Bermúdez nunca admitió sus crímenes ni mostró señal alguna de arrepentimiento, consolidándose como una figura aún más aterradora en la memoria colectiva. En 1999, las autoridades lograron detener a Bermúdez tras una compleja investigación. Su arresto trajo algo de alivio a las familias de las víctimas, aunque el dolor y el miedo dejado por sus acciones no desaparecieron por completo. Fue condenado a más de 30 años de prisión, pero incluso tras su encarcelamiento, su figura seguía generando temor y rechazo. En la cárcel, los demás reclusos lo despreciaban.
pues en el rígido código no escrito en las prisiones, los agresores de niños son vistos como los más bajos. Este rechazo lo llevó a vivir aislado y en constante vigilancia, aunque su naturaleza controladora y su falta de empatía no desvanecieron en los años. Los psicólogos que lo evaluaron en prisión confirmaron su carencia de remordimiento y su necesidad de ejercer poder sobre los demás, características que definieron toda su vida. No a matar a adultos ni nada de eso. La víctima mía siempre fueron niños. El final de Bermúdez llegó de forma violenta el 17 de octubre de 2024, cuando el vehículo del IMPEC en el que era trasladado fue interceptado por un grupo armado en el departamento del Cauca. En medio del enfrentamiento, Bermúdez perdió la vida. La noticia de su muerte se difundió rápidamente y generó diversas reacciones en la sociedad. Algunos celebraron el fin de su historia, considerándolo un acto de justicia tardía, mientras que otros cuestionaron si su muerte violenta era suficiente para cerrar las heridas abiertas por sus actos. El caso de Manuel Octavio Bermúdez, al igual que el de Luis Alfredo Garavito, nos enfrenta a preguntas incómodas. ¿Nacen las personas con maldad o son las circunstancias de la vida que llevan a las personas por ese camino? Ambos crecieron en entornos de violencia, abandonados y rechazados, pero no todas las personas que viven experiencias traumáticas se convierten en criminales, que hace que algunos acumulen el odio y el resentimiento mientras que otros encuentran formas de redimirse. La historia de Bermúdez también pone en evidencia la responsabilidad de la sociedad en la prevención de estos casos. Pudo haberse evitado su camino destructivo si alguien hubiera intervenido a tiempo. Su vida y sus crímenes dejaron una marca imborrable en Colombia, pero también nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de identificar y tratar a tiempo los signos de peligro en personas vulnerables. La muerte de Bermúdez cierra un capítulo doloroso, pero las preguntas que deja abiertas seguirán resonando en la conciencia colectiva del país por mucho tiempo.